Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar el análisis del artículo de desarrollo de procesos de recuperación de cobre en relaves de flotación por un método combinado de lixiviación a alta presión y extracción con solvente. Bien, ahora continuaremos con una breve introducción. El cobre es uno de los metales más importantes por sus diversas aplicaciones, una de ellas como conductores. El 80% de los minerales de cobre del mundo se originan a partir de minerales que contienen cobre, hierro y azufre, especialmente la calcopirita, que es el mineral más refractario y no se disuelve fácilmente en soluciones acuosas. Por este motivo, la gran mayoría del cobre extraído de estos minerales es generalmente por procesos pirometalúrgicos, es decir, flotación seguida de fundición y refinado. Generalmente, los relaves de flotación se producen como subproducto durante el proceso de beneficio del mineral, es decir, la flotación por espuma antes de los procesos pirometalúrgicos. Los relaves que contienen sulfuros metálicos presentan desafíos particulares para la gestión responsable de residuos, debido a la dispersión de metales en el medio ambiente, causando degradación en la calidad del agua, tanto superficial y la del subsuelo. Por lo anterior, es importante saber que el cobre total recuperado del mineral a través del proceso de flotación es aproximadamente 56%, lo que indica que en los relaves de flotación todavía contiene un componente valioso de cobre en la calcopirita. Debido a las impurezas como minerales arcillosos y pirita, los relaves de flotación se vuelven más complejos de tratar, por lo que no se recomienda utilizar métodos pirometalúrgicos por su baja concentración. Es por esto que se recomienda el proceso hidrometalúrgico, que es una mejor opción para el tratamiento de minerales y concentrado de sulfuros complejos, aumentando su recuperación y disminuyendo la contaminación del aire. El propósito de este estudio fue desarrollar un proceso de recuperación de cobre por vía hidrometalúrgica que contribuirá a la utilización de los relaves de flotación como potencial productor de cobre y reducir un poco el impacto ambiental. Para lograr una excelente disolución de cobre en los relaves de flotación, se empleó el mineral calcopirita como componente principal de cobre, la lixiviación a alta presión HPL por sus siglas en inglés, y se realizó bajo determinadas condiciones. Luego de esto, se lleva a cabo la extracción por solvente de cobre de la solución de lixiviación preñada, PLS, que se obtuvo en el paso anterior. Ahora hablaremos de la parte experimental. Lo primero es el material. Las muestras de relaves de flotación fueron obtenidas de Borminin, Serbia. Las composiciones químicas de la muestra inicial, relaves de flotación, y muestra de alimentación concentrado de cobre, se confirmaron por espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente y espectrometría de fluorescencia de rayos X. Estos datos se pueden observar en la tabla que se encuentra en la parte de abajo, y el concentrado de cobre se preparó primero por flotación. Ahora, para la composición mineral de los materiales fueron identificados por un difractograma de rayos X. Posterior a eso, se hizo una prueba de espectroscopía SEM para confirmar la calcopirita era una de las principales fases de cobre en los relaves de flotación. Además, había pirita, por lo que se quiso investigar la eficiencia de esta en la lixiviación de cobre. Por lo tanto, se utilizaron dos muestras, la A, que es el mineral de cobre que excluye la pirita, y la B, que consiste en el mineral de cobre con 0.5 de pirita. A continuación observamos en la parte izquierda el difractograma obtenido del difractómetro, en donde vemos la composición mineral de la muestra, que presenta caolinita, cuarzo, pirita y algo de calcopirita. No se ve de manera muy clara debido a las limitaciones del equipo, por lo que se realizó un estudio con el microscópico electrónico de barrido, SEM, y la imagen obtenida es la que se ve en la parte derecha, donde el Ka es la caulinita, el QZ es el cuarzo, el CpY es la calcopirita y el Py es la pirita, por lo que se puede concluir, como nombramos anteriormente, que sí hay presencia de calcopirita que se pueda extraer a partir de procesos hidrometalúrgicos, y a partir de la pirita se va a analizar si sí es beneficiosa o no para el proceso. Por eso se presentan las muestras A y B mencionadas anteriormente. Ahora hablaremos del procedimiento. Primero, la lixiviación a alta presión. Se realizó en un equipo autoclave que tiene un recipiente de 2 litros y se utilizó como reacción de lixiviación en los experimentos. La muestra se preparó con 0.5 litros de agua destilada o solución de ácido sulfúrico con una concentración entre 0.2 a 0.5 molar.
con 50 a 200 gramos de concentrados de relaves en un recipiente para ajustar la densidad de la pulpa entre 100 a 400 gramos por litro. El sistema se deja calentar hasta la temperatura deseada entre un rango de 140 a 180 grados Celsius. Más adelante, se va a analizar qué influencia tienen estas variables en el estudio realizado. Cuando la temperatura alcanza dicho valor, el oxígeno se inyecta a la lechada del recipiente con una presión total controlada entre 0.8 a 2 megapascales y se deja que la reacción prosiga hasta que alcance un tiempo de 60 minutos. Después de enfriar la lechada hasta que se encuentre en una temperatura por debajo de 50 grados Celsius, se registra el pH de la solución y finalmente la suspensión se filtra para separar los residuos sólidos de la solución preñada, para posteriormente realizar su respectivo análisis. Seguimos con la extracción y decapado con disolventes. A partir de la extracción por solvente de cobre de la solución preñada obtenida anteriormente por la lixiviación a alta presión, el concentrado se diluye con queroseno en una cierta proporción para cada extracción, siendo 10 mililitros de solución preñada y 2 mililitros de extractante diluido en un tubo plástico y mezclado con un agitador a 600 revoluciones por minuto. Después se ajusta el pH de la mezcla a un valor deseado, entre 0.1 a 2. Una vez finalizada la reacción, la solución se centrifuga durante 5 minutos a 4000 revoluciones por minuto para asegurar una separación de fase rápida. El refinado se analiza para determinar la eficiencia de extracción de metales y la condición más óptima para la extracción de cobre. El cobre orgánico se mezcla con tres concentraciones diferentes de ácido sulfúrico, entre 0.5, 1 y 1.5 molar a 600 revoluciones por minuto. Finalmente, después de 15 minutos, la solución decapada se retira y se envía a su análisis. Ahora, para continuar con la explicación de nuestro artículo, hablaremos sobre el efecto de la concentración del ácido sulfúrico. Bueno, para esta primera prueba se toma como la calcopirita como muestra principal, debido a su composición química. Como muchos ya sabemos, tiene un cierto contenido de pirita, lo cual este contenido de pirita puede ser considerado como un aportador extra del ácido sulfúrico, debido a que la pirita, el FS2, reacciona con oxígeno y con agua. Uno de sus resultados es el H2SO4. Uno de sus productos resultados es el H2SO4, lo cual ayudaría a la concentración del ácido sulfúrico en el baño lixiviante. Bueno, como podemos ver a la derecha, hay una gráfica en la cual en el eje Y podemos ver el comportamiento de la disolución de los metales en un porcentaje y en el eje X la concentración del ácido sulfúrico, donde al ser 0% la concentración del ácido sulfúrico tenemos solo agua, lo cual podemos observar que en ese punto cero en el que solo hay agua ya tenemos una cierta cantidad de hierro y de cobre disueltos, el cual un 98.1 para el cobre y un 67.4 para el hierro. Lo que podemos observar es que a medida que va aumentando la concentración del ácido sulfúrico, podemos observar que va a aumentar tanto el porcentaje de disolución del cobre como el porcentaje de disolución del hierro, siendo más obvio el crecimiento del hierro que el del cobre, que pasa de un 67.4 a un 80.6, pero el cobre aún así aumenta una pequeña cantidad, que es de 98.1 a un 99%, que lo cual quiere indicar que a una concentración de 0.5 de ácido sulfúrico, la disolución del cobre va a ser mucho mayor, lo cual va a ser beneficiario para el proceso de la obtención final. Otro dato interesante que nos puede servir es que se toma el agua, el H2O, como digamos que disolvente principal o primario, debido a que pues económicamente es un factor bastante positivo, ya que si se tiene en cuenta otros tipos de disolventes pueden llegar a ser un poco más costosos a diferencia del agua. Siguiendo con el estudio de si es recomendable o no, o adecuado o no, utilizar la calcopirita como muestra principal, se realizó la siguiente tabla con el siguiente estudio, el cual se tomó como prueba A, se tomó la prueba A y la prueba B, donde la prueba A está exenta de contenido de pirita, o sea, de FeS2, y la prueba B sí tiene un cierto determinado concentrado de pirita. Lo cual, al observar que solo la prueba A con solo agua, sin ningún concentrado de ácido sulfúrico, tiene un muy bajo porcentaje
de concentración, lo que podemos ver que de cobre es de un 12.3 y de hierro de un 0.2. En cambio, si se utiliza la misma prueba A, que tiene un cero concentrado de pirita, pero se le agrega a la solución un 0.2 de concentración de ácido sulfúrico, podemos observar que el porcentaje de cobre y de hierro aumenta, mucho más el del cobre y el de hierro un poco, donde el cobre aumenta a 94.0 y el de hierro a 13.5. Pero ahora se continúa a analizar la prueba B, lo cual en la prueba B se tiene un concentrado de pirita de 0.5%, o sea, CTFS2, lo que quiere decir que el mineral calcopirita tiene 0.5 FS2, que indica que tiene un porcentaje de 79.7 de cobre y 2.7 de hierro. Obviamente pues este resultado siendo mucho mejor que no tiene pirita, pero se puede aún así mejorar como se muestra en la siguiente. En la siguiente ya estamos hablando de un 18% de pirita. Bueno, aclarando que en las dos pruebas B solo se maneja el agua y no hay no hay concentración de ácido sulfúrico. Pero como se mencionó anteriormente, el ácido sulfúrico se obtendría a partir de la reacción de la pirita. Y en este caso, que tiene una mayor concentración de pirita, que es de un 18%, podemos observar que se alcanza a obtener un 98.1% de cobre y un 67.4% de hierro, lo cual es mucho más que todas las anteriores. Y una de las razones por las cuales la muestra hay un bajo porcentaje de disolución de cobre es porque una película delgada de hematita, que es F2O3, que puede formarse mediante la reacción química, la cual la reacción química es la que se muestra abajo, donde como no hay concentración de pirita, no hace un gran aporte al ácido sulfúrico y generan este tipo de productos que no son beneficiarios para la extracción. En las siguientes diapositivas les mostraremos unas imágenes tomadas desde un SEM que nos ayudará a ilustrar mejor esa dicha capa que muestra y que evita a la disolución del cobre. Como les decía, acá se puede observar la muestra del seno, las imágenes del SEM, de la cual se puede observar cómo el cobre, aunque tiene la misma región del hierro, o sea, el cobre está cubierto por la dicha capa de F2 o 3 que se muestra en las imágenes del SEM, lo cual no se puede ver claramente, digamos, que una disolución del cobre o una separación del cobre de los otros metales o de los otros minerales. Por eso es que no se recomienda o por eso es que hubo una baja disolución del cobre en el caso de la muestra anterior, que sería la muestra A. Pues como lo podemos observar, lo que ya dije anteriormente, se ven las capas que se pueden observar o se pueden apreciar exactamente en todo esto. Y como podemos ver, el hierro cubre esa misma zona, lo cual es el hierro está sobrepuesto del cobre y evita dicha disolución. Bueno, continuando con las muestras del SEM, ahora se toman las imágenes que se le tomó a la muestra B, de la cual se tomaron 3 imágenes, pero solo les estoy mostrando una de las 3, en las cuales se ve que las partículas de calcopirita se disolvieron y o rodearon por una estructura porosa de cristales de cobalita, CUS. Muestra claramente que la disolución de la calcopirita ocurre bajo un mecanismo de múltiples etapas, de las cuales dichas etapas se pueden describir o se pueden definir como en las dos ecuaciones que se ven a mano derecha. Entonces, básicamente lo que apreciamos o logramos ver en el SEM es que si analizamos el cobre, que sería en nuestro caso el azul agua marina, está digamos que está alrededor del hierro, del azufre, básicamente como se dice ahí, de los otros componentes que tenía la calcopirita. Por lo cual esto hace que aumente la disolución, como se vio en la segunda tabla o en el segundo gráfico, aumentó mucho más la disolución y es debido a eso, a que si se obtuvo una disolución del 98% es porque la calcopirita pasa a ser cobalita y lo que hace es que se rodee y lo que hace es que se acomoda alrededor de los otros minerales, lo cual esto aumenta la facilidad de disolución, aumenta la facilidad de lixiviación y que se obtenga más cobre al final del proceso de lixiviación. Básicamente, la textura permeable y calada de la cobalita que se forma durante la conversión del sulfuro de cobre se vuelve fácilmente lixiviable y fácilmente el transporte de medio de lixiviación a la superficie de reacción, lo que les comenté básicamente anteriormente. Como estaba mencionando anteriormente,
La muestra, el CEM de la diapositiva anterior era solo uno de las 3 muestras que se tomaron. Presento ahora a continuación las otras 2 muestras que se tomaron que presentan básicamente el mismo comportamiento, en el cual el hierro se ve concentrado, las partículas de hierro son concentradas y el cobre se disolvió en cobalita en los extremos, lo cual, como dijimos, ayuda a la disolución y ayuda a su extracción. Como podemos ver, en casi todo, en los tres presenta más o menos un mismo comportamiento, que es la cobalita rodeando a los otros elementos. Ahora mis compañeros seguirán explicando las otras partes del artículo y ayudar a entender todo este proceso. El efecto de la presión total. El efecto de la presión total, que sería la presión de vapor más la presión del oxígeno, sobre la disolución del concentrado de cobre en los relaves de flotación, se evaluó variando los rangos de presión total entre 0.8, es decir, solo con el suministro de oxígeno, y 2 megapascales, manteniendo la concentración de ácido sulfúrico de 0 molar, la temperatura a 180 grados y la densidad de la pulpa de 100 gramos por litro durante 60 minutos. Los resultados se pueden observar en la gráfica de la parte inferior, en donde vemos que a 2 megapascales se obtiene el máximo de lixiviación de cobre y de hierro, siendo 98.1% para la del cobre y 67.4% para la de hierro. Estos dos resultados están de acuerdo con los hallazgos según la literatura, en el que la presión parcial de oxígeno tiene un efecto significativo en la disolución del cobre, y más del 90% del cobre se puede disolver bajo la presión parcial del oxígeno, que aproximadamente sería de 1.2 megapascales, que con la presión total sería alrededor de los 2 megapascales, como se observa en la gráfica, en menos de 45 minutos de lixiviación. También, otra posible causa puede ser que, debido al suministro de oxígeno en la suspensión, promueve la oxidación y previene la formación de la capa pasiva bajo las condiciones de la lixiviación a alta presión. Efecto de la temperatura. Se realizó la lixiviación a alta presión en temperaturas variables que van desde 140 a 180 grados, mientras que las otras variables se mantuvieron estables como en el experimento anterior. Los resultados de esto se pueden ver en la gráfica inferior. Al ajustar la temperatura de 140 a 160, la disolución de la tasa de cobre y hierro aumentó de 62.8 a 98.1% y de 37.6 a 67.4 respectivamente. Según estudios anteriores, han demostrado que la lixiviación de calcopirita está controlada por la reacción química cinética en la superficie, por lo que la tasa de lixiviación depende en una gran medida de la temperatura, y esto se puede corroborar con los datos obtenidos. El efecto de la densidad de la pulpa. Se utilizaron las siguientes condiciones: concentraciones de ácido sulfúrico a 0 molar, una presión total de 2 megapascales a una temperatura de 180 grados durante 60 minutos, mientras que se varía la densidad de la pulpa en un rango de 100 a 400 gramos por litro. Esto se puede observar en la gráfica de la parte izquierda. El porcentaje de cobre no cambió mucho al aumentar la densidad de la pulpa de 100 a 400 gramos por litro, donde se podría decir que al aumentar la proporción de sólidos no tendrá alguna influencia en la velocidad de la disolución del cobre. Sin embargo, en base al estudio realizado, se ha establecido que se puede lograr una mayor concentración de cobre por lixiviación a alta presión con alta densidad de la pulpa, siendo 400 gramos por litro la condición óptima para llevar a cabo el experimento. Esto se puede observar en la tabla de la derecha, que vemos que a medida que va aumentando la densidad de la pulpa, va aumentando la concentración de metal obtenido por la solución preñada, es decir, en el paso siguiente, en el decapado del disolvente. Ahora hablaremos del efecto de ácido libre, la cual podemos observar en la figura 10, donde la correlación entre el porcentaje de disolución del cobre y hierro es muy fuerte. El porcentaje de lixiviación aumenta al 98.1% y 76% al aumentar el ácido de 24 y 25 gramos por litro respectivamente. Se sugiere que la acidez libre adecuada para la lixiviación sea de 26 gramos por litro a 180 grados centígrados. En la figura 11 podemos observar una relación lineal de la concentración del cobre y el hierro con una correlación de 0,9758 basada en la ecuación presente, donde la concentración de hierro va a ser igual a 38.393 por la concentración del cobre.
Para observar el comportamiento del hierro bajo diversas condiciones, por medio de la difracción de rayos X se encontraron las principales fases, en el cual fueron la pirita, la hematita y jarosita, que se desarrollará en las ecuaciones siguientes. La figura 13 muestra una acidez alta entre 0,14 y 1,74, donde el hierro precipita de la hematita y jarosita, es decir, que el hierro depende tanto del pH y o del ácido libre. La oxidación del hierro de la concentración de flotación en el relave puede ser considerado el proceso que pasa a través por medio de la ecuación 9 y el cual la jarosita y la hematita es influenciada por la temperatura y la presencia de cada catión o carbón disuelto a temperaturas mayores de 150 grados. Podemos ver la ecuación 7 y 8 donde se encuentra presente la pirita, la hematita y la jarosita, las constantes cinéticas del hierro y del ácido libre, el cual nos va a desarrollar la ecuación logarítmica de la concentración del hierro y la concentración del ácido libre. Podemos ver la relación entre el hierro y el cobre y esto nos permitirá optimizar la eliminación y precipitación del hierro 3+ y como producto obtener hierro comerciable. Al igual, la jarosita puede ser utilizada como sorbentes o coprecipitación para desintoxicadores de sulfatos en desarrollo. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar sobre la aplicación de las condiciones óptimas. En esta sección básicamente es un pequeño recordatorio sobre que los resultados de los experimentos numéricos del HPL, o sea, de la lixiviación a alta presión, descritos por las secciones anteriores, sugirieron las condiciones óptimas para este proceso, los cuales son los que se ven en la siguiente tabla, donde el ácido sulfúrico inicial pues tiene 0 concentración, el total de la presión es de 2 megapascales, temperatura serían 180 grados, y la densidad de la pulpa sería entre 400 gramos sobre litro. Básicamente lo que esto nos va a generar un porcentaje de disolución del cobre de un 94.4 y un porcentaje de disolución del hierro de un 65.9, generando unas concentraciones de 2.9 gramos sobre litro y de 103 gramos sobre litro de hierro. Aunque pues ahí dice que es una concentración de 0 de molaridad de H2O, recordemos que el H2O se va a producir es por la reacción de la pirita, que viene en la calcopirita, dentro de la pila lixiviante, entonces por eso parece 0, pero igual se va a generar una cierta cantidad de ácido que va a aumentar. Y aún así se esperan realizar unos procesos posteriores a estos para generar una mayor cantidad de concentración de metal y de metal disuelto. Pero para esta parte de la lixiviación a alta presión, esas serían las condiciones ideales para realizar este proceso. Y con esto pasamos a el efecto del pH sobre la extracción del cobre. Bueno, el efecto del pH sobre la extracción del cobre básicamente se muestra en la figura 15, que se puede apreciar como del pasar de un 0.1 de pH inicial a un 2 de pH inicial, se tiene un mayor porcentaje del material extraído, en este caso pues de nuestro interés más que todo del cobre, el cual pasa de 10.1 hasta un 93.7%. Esto lo que habla es que lo que indica es que es la formación del complejo Leeds 841i con el cobre, o sea, formamos una molécula de cobre Leeds 841i, aumenta el flujo del cobre y esto hace lo que genera es que se aumente dicho porcentaje del material extraído. Se aclara que el porcentaje de extracción del cobre depende principalmente de los valores del pH de equilibrio, que minimiza la coextracción de otros iones metálicos como el del hierro. Y pues básicamente está relacionado a la molécula de cobre Leeds 84i, pues esta molécula lo que hace es generar un mayor flujo del cobre, una mayor disolución del cobre y que genere mayor extracción de dicho metal, a diferencia del hierro, que no hay ninguna molécula que se forma como esta. Entonces, básicamente junto al pH que se mencionó anteriormente, condiciones de pH y la tabla, pues que se vuelve a mostrar en esta diapositiva, serían las condiciones óptimas, pues para tener, digamos que un resultado eficaz y un resultado adecuado sobre la extracción, sobre la disolución del cobre y la concentración final de este. Serían las condiciones
más óptimas. A continuación, mis compañeros terminarán con los puntos finales y las conclusiones sobre nuestro artículo. La eficiencia del decapado del cobre y los cambios de concentración en función del ácido sulfúrico de la figura se ve un aumento lineal del 24.7 a 97,4% y en el aumento de la concentración de 0,5 a 1.5 molar. Alcanza un valor de meseta de una concentración de 120 gramos por litro. Se confirma que tiene un cobre decapado de 4.8 gramos por litro y 1.4 gramos por litro de hierro. La ley del cobre alcanzó un incremento del 0.65% en masa inicial y la recuperación del cobre fue del 78.4% por flotación. Stevanović investigó para una mina abandonada en Cerovo, en Serbia, y usando lixiviación por percolación seguida de solventes con procesos de extracción y electrodeposición, y encontró que las recuperaciones fueron del 76, 98 y 94% respectivamente, en el cual demoró 120 horas con recirculación de la solución de lixiviación. En la gráfica podemos ver los procesos que están de HPL, PLS, XS y la tasa de elementos encontrados por decapado, que fueron de 4.8% y 1.4% del hierro. La tasa de extracción del cobre fue del 91.3 y del hierro del 0.5. Para concluir, el proceso de lixiviación se hizo a alta presión. Se sugiere que la presencia de pirita en el concentrado de relaves de flotación tiene un efecto positivo sobre la disolución del cobre en condiciones de HPL, porque la formación de ácido sulfúrico a partir de hierro S2 podría promover la cinética de lixiviación del cobre. Se confirmó que la disolución del cobre de un concentrado de relaves de flotación calcopirita como la fase principal del cobre es un mecanismo de reacción de múltiples etapas en el que la transformación de fase de la calcopirita tiene primero para producir una cohelita de textura calada. La cohelita permeable formada le hace fácilmente lixiviable y facilita el transporte del medio de lixiviación a la superficie de reacción, lo que resulta una disolución del cobre del 94.4%. Se confirma que la separación selectiva del cobre-hierro por HPL es bastante difícil debido a la codisolución del hierro con cobre siguiendo la relación de la ecuación concentración de hierro igual a 38.393 por la concentración del cobre. La precipitación de hierro depende en gran medida de la acidez libre y puede describirse como el logaritmo de la concentración del hierro igual a 1.0235 por el logaritmo de la concentración del ácido libre menos 0.0677. En las condiciones óptimas de HPL, el cobre casi por completo disuelto en el PLS da unas concentraciones que alcanzan los 2.9 gramos por litro. En las condiciones de extracción optimizadas, el extractante LIX-84I en queroseno extrajo más del 93.7% del cobre del PLS. La gran mayoría del cobre, mayores a 97% en la fase orgánica cargada con cobre, se eliminó mediante una solución de ácido sulfúrico de 1.5 molar, mientras que la mayor parte del hierro, 98.6%, se dejó en la fase orgánica después de la extracción en las condiciones de extracción optimizadas. Como resultado, la concentración del cobre en la solución extraída alcanzó un 44.8 gramos por litro. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación.